Buenas noches, hermanos. El día de hoy estudiaremos el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, de los versos del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El único peligro que amenazaba a la iglesia filipense era el peligro de la desunión. En cierto sentido, ese es el peligro que corre cualquier iglesia sana. Es cuando los miembros están realmente en serio y sus creencias les importan de veras, cuando están más propensos a enfrentarse. Cuanto más entusiasmo tienen, tanto mayor peligro tienen de chocar. Pablo quiere salvaguardar a sus amigos contra ese peligro. En los versículos 3 y 4 nos da 3 causas de desunión. Primero, está la ambición egoísta. Siempre hay peligro de que las personas hagan las cosas no para que avance la obra, sino para promocionarse a sí mismas. Es un hecho extraordinario de la historia que una y otra vez los grandes personajes de la historia de la iglesia casi siempre huyeron de los cargos que querían o privilegios que querían darles, en la agonía del sentimiento de sentirse indignos de aquel privilegio. Un ejemplo es Ambrosio, quien fue una de las grandes figuras de la iglesia primitiva. Era un gran erudito, gobernador de la provincia romana de Liguria y Emilia, y la gobernaba con un cuidado tan cariñoso que la gente le miraba como a un padre. Murió el obispo del lugar y se planteó la cuestión de la sucesión. En medio de la discusión, de pronto se oyó la voz de un niño decir: Ambrosio para obispo, Ambrosio para obispo. Y pronto lo coreó toda la multitud. Para Ambrosio aquello era inconcebible. Salió huyendo aquella noche para eludir el puesto honorable que le ofrecía la iglesia. Y solo le hizo aceptar ser obispo de Milán la intervención y la orden del emperador. Lejos de estar llenos de ambición, los grandes hombres, las grandes mujeres en la historia de la iglesia estaban llenos de un sentimiento de su propia indignidad para los cargos elevados que les presentaban. Segundo, está el deseo de prestigio personal. El prestigio es para muchos una tentación aún mayor que la de la riqueza. El ser admirado y respetado y sentarse en la plataforma, que se busque la opinión de uno, que se le conozca a uno de nombre y en persona, hasta el ser adulado, son para muchos las cosas más deseables. Pero el propósito del cristiano no debe ser alardear, sino pasar inadvertido. Debe hacer buenas obras no para que la gente le alabe, sino para que glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. El cristiano debe desear que la gente fije
la mirada, no en el mismo, sino en Dios. Tercero, está el concentrarse en el ego. Si una persona no se preocupa nunca nada más que de sus propios intereses, es inevitable que choque con otras personas. Si su idea de la vida es la de una contienda competitiva, cuyos premios se esfuerza por ganar, siempre considerará a los demás como enemigos, o por lo menos como rivales, de los que tiene que desembarazarse. El concentrarse en uno mismo induce inevitablemente a eliminar a los demás. Y el objeto de la vida no puede ser ayudar a los demás, sino quitarlos de en medio. Ante el peligro de la desunión, hay una cura. Y Pablo establece 5 consideraciones que deberían prevenir la desarmonía. 1. El hecho de que todos estamos en Cristo debería de mantener la unidad. No se puede andar en desunión con los demás y en unión con Cristo. Si se tiene a Cristo como compañero de viaje, se es inevitablemente compañero con los otros viajeros. La relación de una persona con sus compañeros, con sus hermanos, nos indica a ciencia cierta su relación con Jesucristo. 2. El poder del amor cristiano debe mantenernos en unidad. El amor cristiano es esa voluntad invencible que no sucumbe jamás al rencor, ni busca más que el bien supremo de los demás. No es una mera actitud del corazón como el amor humano. Es la victoria de la voluntad lograda con la ayuda de Jesucristo. No quiere decir amar solo a los que nos aman o a aquellos que nos gustan, ni a los que son amables. Quiere decir una buena voluntad invencible hasta hacia los que nos odian, los que no nos gustan y que son todo lo contrario de amables. Esta es la misma esencia de la vida cristiana y nos afecta tanto en el tiempo como en eternidad. Richard Trallock escribe en su libro En la casa de mi padre. Él dice, el infierno es la condición eterna de los que han hecho imposible la relación con Dios y con sus semejantes, con vidas que han destruido el amor. El cielo, por el contrario, es la condición eterna de los que han encontrado la vida verdadera en la relación por medio del amor con Dios y con sus semejantes. Tercero, el hecho de compartir el Espíritu Santo debería guardar a los cristianos de la desunión. El Espíritu Santo une al ser humano con Dios y con los demás seres humanos. Es el Espíritu Santo el que nos permite vivir esa vida de amor, que es la misma vida de Dios. Si una persona vive en desunión con sus semejantes, da señales inequívocas de no tener el don del Espíritu Santo. 4. La existencia de la compasión humana debería guardarnos de la desunión. Como dijo Aristóteles hace mucho tiempo, los hombres no fueron diseñados para ser como lobos, gruñéndose unos a otros, sino para vivir en armonía. La desunión rompe la estructura esencial de la vida. 5. La última exhortación de Pablo es personal. No puede haber felicidad para uno mientras sepa que hay desunión en la iglesia, que le es tan querida. Si sus amigos quieren completar su gozo, que completen su comunión. No es con amenazas como Pablo se dirige a los cristianos de Filipos, sino con la exhortación del amor, que debería ser el acento del pastor, como fue el acento de su Señor. En muchos sentidos, pues, este es el pasaje más importante y conmovedor
que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús. Contiene uno de sus pensamientos favoritos. Su esencia se encuentra en la sencilla afirmación que hizo Pablo, escribiendo a los Corintios, que Jesús, aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre. 2 Corintios 8:9. Aquí esa misma idea se expresa en una plenitud sin paralelo. Pablo está exhortando a los filipenses a que vivan en armonía, a que dejen a un lado sus discordias y que se despojen de sus ambiciones personales y de su orgullo y de su deseo de sobresalir, y a que tengan en su corazón aquel deseo humilde, generoso de servir, que fue también la esencia de la vida de Jesús. Su exhortación final y suprema consiste en señalar al ejemplo de Cristo. Este es un pasaje que debemos tratar de comprender plenamente, por lo mucho que contiene, para despertarnos a la mente a la meditación y el corazón a la adoración. Con este fin, vamos a considerar algunas de las palabras originales, algunas palabras griegas. El griego es una lengua considerablemente más rica que el español. Muchas veces, cuando en español no tenemos más que una palabra para expresar una idea, en griego hay varias. En cierto sentido, estas palabras son sinónimas, pero como nos dicen los lingüistas, no existe en ninguna lengua palabras que quieran decir justo lo mismo que se puedan usar indistintamente en todos los contextos. Eso es especialmente cierto en este pasaje. Cada una de las palabras que escogió Pablo meticulosamente nos muestran dos cosas: la realidad de la humanidad y la realidad de la divinidad de Jesucristo. Tomemos las frases una por una. El versículo 6 se nos dice, siendo en la forma de Dios. Dos palabras se escogieron cuidadosamente para mostrar la inalterable divinidad de Jesucristo. La palabra que la versión Reina Valera, la traducción de nuestras Biblias al español, la Reina Valera, traduce por siendo, pertenece al verbo griego hipargein, que no es la palabra corriente para ser. Describe lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse. Describe esa parte de una persona que en cualquier circunstancia permanece inmutable. Así es que Pablo empieza diciendo que Jesús era esencial e inmutablemente Dios. Luego pasa a decir que Jesús era en la forma de Dios. Hay dos palabras griegas para forma. Morfe y esquema son las dos palabras griegas para forma. Tenemos que traducir las dos en español como forma. Pero en griego tienen una diferencia significante entre ellas. No tenemos otro equivalente en español, pero no quieren decir la misma cosa. Morfe es la forma esencial que nunca cambia. Esquema es la forma exterior, que cambia con el tiempo y las circunstancias. Por ejemplo, la morfe de cualquier ser humano es su humanidad. O sea, todo ser humano tiene una cabeza, tiene un tronco, tiene extremidades. Todo ser humano tiene esa forma. Eso es morfe, algo que no cambia. Pero su esquema está cambiando constantemente. Un bebé, un niño, un muchacho, una joven, un hombre adulto, una mujer anciana, siempre tienen
la morfe de la humanidad. Siempre tienen, no importa si es bebé o es anciano, siempre tiene una cabeza, un tronco y extremidades. Siempre tienen esa morfe. Pero su esquema cambia, porque no es lo mismo el aspecto exterior de un bebé que el aspecto exterior de una anciana. El aspecto exterior es el esquema, es lo que cambia. Otro ejemplo, las rosas, los tulipanes, los crisantemos, las dalias, todas tienen la morfe de las flores, pero su esquema es diferente. Déjeme darle otro ejemplo. La aspirina y la penicilina tienen una morfe común. Ambas son medicinas, pero tienen un esquema diferente. La morfe, pues, no cambia nunca. El esquema sí, y cambia continuamente. La palabra que usa Pablo para decir que Jesús es en la forma de Dios es morfe. Es decir, su esencia inalterable es la divinidad. Aunque su esquema exterior cambiara, seguía siendo de esencia divina. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No consideró el existir en igualdad con Dios como algo a lo que tenía que aferrarse. La palabra, o más bien aquí creo que debo de añadir algo. En la antigua versión de la Reina Valera, esto era traducido no en la frase como cosa que aferrarse, sino como no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No consideró el existir en igualdad con Dios como algo a lo que tenía que aferrarse. La palabra para usurpación, en la Biblia del Oso, por cierto, usan la palabra rapiña, que hemos traducido por cosa a qué aferrarse. Es harpakmos, que procede de un verbo que quiere decir agarrar, arrebatar. La frase puede querer decir una de dos cosas que coinciden en el fondo. Primero, que Jesús no tuvo necesidad de arrebatar la igualdad con Dios, como trató de hacer el primer Adán, porque la tenía por naturaleza. Dos, que no se aferró a la igualdad con Dios como reteniéndola celosamente para sí, sino se despojó de ella voluntariamente por amor a la humanidad. Como quiera que lo tomemos, hace hincapié en la divinidad esencial de Jesús. En el versículo 7 dice, se despojó a sí mismo. En la antigua versión decía, se anonadó a sí mismo. O sea, se vació de sí. Se vació de sí mismo. El verbo griego, kenun, quiere decir literalmente vaciar. Se puede usar de sacar el contenido de un contenedor, o hasta dejarlo vacío, o de derramar su contenido hasta que no quede nada dentro. Aquí usa Pablo la palabra más gráfica posible para aclarar el sacrificio de la encarnación. Jesús rindió de manera voluntaria la gloria de la divinidad para convertirse en hombre. Se vació de su divinidad para asumir su humanidad. Es inútil preguntar cómo. ¿Cómo fue eso posible? ¿O cómo fue que ocurrió eso? No podemos más que permanecer llenos de santo temor al contemplar por la fe al que es Dios todopoderoso, hambriento, cansado y algunas veces en lágrimas. Aquí, en un último esfuerzo del lenguaje humano, se atesora la verdad salvadora de que el que era rico se hizo pobre por amor a nosotros.
tomó la forma de siervo, asumió la forma de un esclavo. La palabra que usa Pablo aquí es otra vez morfe, que ya hemos visto que quiere decir la forma esencial. Pablo quiere decir que cuando Jesús se hizo hombre, no se limitó a representar un papel. No fue una actuación la que él hizo, sino la pura realidad. No fue como los dioses griegos, que a veces, según la mitología, se presentaban como hombres, pero guardaban sus privilegios divinos. Jesús se hizo hombre de veras. Pero hay algo más. Se hizo semejante a los hombres, haciéndose en todo como los hombres, menos su pecado. La palabra que la Reina Valera traduce por se hizo y nosotros por haciéndose es una parte del verbo griego ginestai, que describe un estado que no es permanente. O sea, la idea es la de llegar a ser, hacerse, y describe una fase de cambio que es totalmente real, pero ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir? La condición humana de Jesús no era un estado suyo permanente. Fue absolutamente real, pero transitorio. El versículo 8 dice, hallándose en la condición de hombre, o sea, vino con una apariencia humana que todos podían reconocer. Pablo insiste en lo mismo. La palabra que la versión Reina Valera traduce por condición y que nosotros hemos traducido por apariencia es esquema, que ya hemos visto que es una forma que cambia. Los versículos 6 al 8 forman un pasaje muy breve, pero no hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos presente la absoluta realidad de la divinidad y de la humanidad de Jesús de una manera tan conmovedora, ni de una manera tan viva el sacrificio que él hizo cuando se despojó de su divinidad y asumió su humanidad. ¿Cómo sucedió? No lo podemos decir, pero es el misterio de un amor tan grande que, aunque no lo podamos comprender plenamente, podemos experimentarlo benditamente y adorarlo. Hermanos, que Dios les bendiga.